Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Digo hermanas porque también hay un grupo de hermanas allá atrás. Es un privilegio estar en la presencia del Señor y ser educados por Él a través de su preciosa palabra. Hemos venido considerando una serie de parábolas que nos han ayudado a entender el contenido de cada una. Y en esta ocasión me corresponde hablar acerca del tema de la vid verdadera. Y quiero animarles a abrir sus Biblias y hacerlo en el libro de Juan. El libro de Juan. En el capítulo 15 de este libro de Juan. Y vamos a leer con la ayuda del Señor el versículo 1. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 1. La palabra del Señor dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí vamos a dejar la lectura y que el Señor añada bendición a nuestras almas a la luz de su preciosa palabra en esta tarde. Este 15º del libro de Juan, o este 15º capítulo del libro de Juan, hermanos, es una continuación de cuando el Señor está hablando con sus discípulos en el lugar alto. El Señor está trayendo a la mente de ellos una gran enseñanza sobre lo que es la persona de Él. Fíjense que puede ser que entre de ese lugar y el lugar del Getsemaní, el Señor haya expresado este capítulo 15 y aún el capítulo 16 del libro de Juan. Y hay posibilidades de que antes de entrar al Getsemaní, Él haya hecho la oración que se encuentra en el capítulo 17 de este libro. Algunos creen que el Señor habló de este capítulo 15 en el Valle de Cedrón. Algunos otros tienen la idea de que fue en la ladera del Monte de los Olivos, pues se considera que allí habían viñales, o sea, habían vides sembradas, y que era un lugar apropiado para hablar acerca de este tema. Otros analistas bíblicos consideran que este capítulo 15 fue mencionado en el templo, puesto que el Señor cumplió la ley de una manera escrupulosa y que en ese lugar Él había dado este mensaje del capítulo 15. Se cree que en el lugar del templo habían unas puertas hermosas y atraía a muchos turistas en aquella región. Y las puertas pues eran labradas en Grecia y traídas a Jerusalén. Y ahí en ese templo que había hecho Herodes, ahí había una puerta de bronce que tenía esculpida allí una vid que la habían hecho de oro. Y esa vid allí en esa puerta tenía por decir así, una comparación con Israel. O sea, designaba
de que la vid era una similitud de Israel. Entonces, nos da paso a que se pensara de que el Señor estaba hablando de la vid verdadera, porque había otra vid mencionada. Y quiero ver con ustedes el Salmo número 80. Y la Biblia habla de que Israel era como una vid. Y vamos a ver entonces aquí en el capítulo, Salmo número 80, Salmo número 80. Y con la ayuda del Señor veamos el versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor así. 80, versículo 8 y 9. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. El Señor trajo a Israel de Egipto y Él apartó este pueblo para que este pueblo fuera su plantío, su campo, donde Él iba a trabajar, y que este pueblo, Israel, pudiera producir fruto para la gloria de Dios. Pero, hermanos, cuando uno considera a Israel, el pueblo del Señor, se da cuenta que cuando el Señor los trajo y los puso en el lugar en que Él consideró justo para que ellos llevasen los frutos necesarios, Israel no respondió de la manera como Dios lo había deseado. Isaías habla algo acerca de ellos, cómo había sido la reacción de ellos. Vamos a ver el libro de Isaías, por favor, en el capítulo 5 de este libro. Isaías capítulo 5, vamos a leer el versículo 1, por favor. Dice la palabra del Señor así. Vamos a leer el 1 y luego el 7. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Veamos el versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ven que el deseo más grande de Dios es que su pueblo diera los frutos para la gloria de Él. Pero no fue así. Fíjese que fue una forma extraña en que ellos respondieron a lo que Dios quería hacer en ellos en realidad. Y vemos que también Jeremías habla acerca de ellos. Cómo es que el Señor los planta, no responden como tales, sino que el fruto que ellos dan es un fruto desagradable al Señor. Vamos a ver lo que dice Jeremías en el capítulo 2, versículo 21. Jeremías capítulo 2, versículo 21. 2:21 dice así la palabra del Señor. Jeremías 2:21. No, creo que estoy equivocado. Sí, es el 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te
te has vuelto sarmiento de vid extraña. Qué terrible acción del pueblo de Dios. Que Dios esperaba en ellos algo que agradara a Él, pero se volvieron sarmientos de vid extraña. La palabra sarmientos quiere decir ramas rústicas, llenas, o sea, ásperas, que no producían fruto agradable a Dios. Era un fruto agrio, eran frutas que en realidad para Dios no era agradable. Y qué triste en realidad cuando Dios observa a su pueblo y ve que el resultado de los hechos, de la actitud de ellos, era completamente extraño. No era una actitud correcta delante de Dios. Oseas, por lo contrario, reforzando esto, dice, vamos a ver el libro de Oseas, por favor. Oseas, capítulo 10, y vamos a leer ahí el versículo 1. Oseas 10, 1. Dice la palabra del Señor así. Oseas 10, 1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentó sus ídolos. Es decir, hermanos, que todo lo bien que Dios había hecho con ellos, ellos en lugar de corresponder de una manera justa, agradable delante de Dios, dando el fruto agradable delante del Señor, dice que todo lo que Dios les proveyó, los bendijo, ellos se formaron la idea de vivir en una vida egocentrista. Dice aquí la Biblia que da abundante fruto para sí mismo. O sea, que todo lo que ellos estaban haciendo creían que era por sus capacidades, por sus fuerzas, por su intelectualidad, pero no era así. Dios los había bendecido y esperaba que ellos respondieran de una manera muy justa delante de Él. Vamos a volver aquí al capítulo 15 del libro de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Señor está hablando aquí, yo soy la vid verdadera. La palabra verdadera en el griego es aletinos, que significa genuina. O sea, que en realidad había otra vid, pero que no era la verdadera. Y esta vid era Israel. Ahora Él dice, yo soy la vid verdadera. Y créanlo que una cosa, lo verdadero, una cosa es lo verdadero comparado con el error. Y otra cosa es lo verdadero comparado con la falsificación, con algo falso. Entonces el Señor les estaba diciendo, yo soy la vid verdadera. Y hay algo que sí es importante notar, porque venimos viendo en todas las parábolas que hay malas interpretaciones acerca de las parábolas. Y aquí vemos en el capítulo 15, versículo 1 y 2 de Juan, donde el Señor dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el Antiguo Testamento, el Padre
O sea, Dios era el dueño. Aquí Él es el labrador, el que cuida de la vid. Y algo muy hermoso que podemos ver es que Dios cuidó y cuidará de su Hijo. Él siempre estuvo al tanto de él. Aunque el diablo muchas veces quiso actuar en contra de su Hijo, Él lo guardó. Si Él guarda la vid, también guardará los pámpanos. Eso es lo que el Señor está diciendo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, esta palabra en mí, es muy importante notarla. Esta palabra en mí quiere decir que el Señor se está dirigiendo a personas creyentes en Él, a cristianos, a sus discípulos. No se está refiriendo aquí a otro tema o a otras clases de personas. Todo pámpano que en mí. ¿Cómo es posible que alguien esté en Él? ¿Cómo es posible que alguien llegue a estar en Cristo? Veníamos oyendo el mensaje que antecedía. Esto es posible cuando hemos depositado nuestra fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién hace esta obra? La hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace esta obra de poder incluso convencernos, traernos al Señor. Y mire, cuando la persona cree en el Señor Jesús, el Espíritu Santo viene, entra en él, mora en él. Y otra de las cosas que el Espíritu Santo hace es que bautiza a esta persona. Es decir, que cuando alguien cree en Cristo y le recibe como su Salvador personal, el Espíritu Santo le bautiza. ¿Cómo es esta clase de bautismo? Bueno, el Espíritu Santo le toma y le agrega al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y aquella persona pasa a ser hijo de Dios. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra del Señor así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Es decir, hermanos, que Dios por su Espíritu nos hace entender que están los frutos que Él desea que estén en nosotros. El fruto del Espíritu. Algunos creen, hermanos, que el ganar almas es el fruto en realidad del Espíritu. Pero fíjense que analizando bien, el fruto del Espíritu, hermanos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas características del fruto del Espíritu nos ayudan a que nosotros tengamos una vida conectada con Dios. ¿Cuál es el primer fruto que aparece? Amor. El amor, hermanos, es la fuente de donde Dios desea que nosotros podamos producir ese verdadero fruto. Fíjense que
estaba pensando en lo que Juan dice. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. O sea, el amor de Dios fue depositado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Amamos al Señor? Yo pienso que ese es el primer fruto. El amor a Dios. Hacer todas las cosas para Dios. Servirle en amor. Y hacer todo lo que el Señor nos permita en amor. Fíjense que en este proceso de dar fruto hay 3 estaciones, por decir algo. Hay dar fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Qué calidad de fruto está viendo Dios en nuestras vidas? Hoy que nosotros somos los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, ¿cómo lo quitará? Mire, algunos dicen, bueno, si alguno ya no está produciendo para Dios, si alguno ha pecado, se perdió para siempre. Y no. Valga la redundancia lo que el hermano dijo. ¿Peca el creyente? Todos. Todos, ¿verdad? Si alguno dice que no peca, es mentiroso. Y ha hecho mentiroso a Dios. Pero miren, hermanos, ¿de dónde lo quitará? Porque Él está viendo los pámpanos que están en la vid. Todos nosotros aquí, los cristianos, somos pámpanos, ramitas en donde produce la uva, en donde se da el fruto. Somos pámpanos para producir el fruto del Espíritu Santo. Y Dios lo está observando. Él puso primero en nosotros el fruto del amor. ¿Cómo es que ahora le amamos? ¿Cómo es que ahora nos hincamos? ¿Reconocemos que Él es Dios si no es por el amor que le tenemos? ¿Por el amor que Él ha puesto en nuestros corazones? Realmente, hermanos, es maravilloso ver que cuando Dios va a quitar un pámpano que no produce fruto, lo va a quitar de el lugar o de la posibilidad de que produzca fruto. Una vez que ya no se esté produciendo el fruto, ¿verdad que hemos conocido a muchos hermanos? Bueno, yo he compartido plataforma con muchos de ellos, ahora ya no están. ¿Por qué? Porque ya no estaban produciendo. Realmente lo que estaban haciendo era contrario a la voluntad del Señor. Ya no eran frutos agradables. Mire, hay un fruto horrible que produce en la persona cuando Dios le bendice y le ayuda y le da muchas cosas. Y es ese fruto que no es de Dios. Eso es de la carne y es el fruto del orgullo. En lugar de haber humildad, hay orgullo. ¿Cuántos de nosotros, porque sabemos entender un texto de la Biblia, el Señor nos ha iluminado para poder entender algún texto de la palabra de Dios, inflamado, ¿verdad? Llenos de orgullo. En lugar de decir, Señor, gracias. Gracias por haberme alumbrado. Fíjese que una vez un hermano, ahí sí me puso en qué pensar cómo ve él de allá para acá. Porque una vez que estuvimos aquí y estuvimos compartiendo, se me acercó, me abraza y me dice, hermano Fidel, gracias a Dios que ya está entre los grandes.
Le dije, hermano, si esto fuera así, yo me bajo y me voy a sentar ahí atrás. Porque no es esa la idea. El que verdaderamente reconoce que todo lo que tiene, Dios se lo ha dado, hermanos, siempre considera que es pequeño, no grande. Pero sí hay esa posibilidad de hacer todas las cosas y creer que nosotros somos los capaces. Que somos los capaces. Pero todo lo que esté surgiendo, todo lo que esté sucediendo en nuestras vidas, Dios nos los ha dado por su inmenso amor y su gracia y su poder. Mire, hay ejemplos en la Biblia. Voy a tomar uno que no está en el estudio. Si usted quiere apuntarlo, apúntelo. Un hombre que hizo todo, pero solo para inflamarse. Solo para inflamarse. Todo lo que él producía, creía que era por su capacidad. Quiero animarle a ver el segundo libro de las Crónicas, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, por favor. Dios quiere que miremos cómo estamos nosotros trabajando en su obra, sirviéndole en su obra. Capítulo 25 y versículo 1 y 2 vamos a leer. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Vea el versículo 2. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Ese hombre se desvivió para hacer todas las cosas. Trabajar en la obra, servirle a Dios. Y hasta podría llegar a ser Amasías allá un refrán entre las familias de Israel y decir: oh, mi hijo, cómo me gustaría que fueras como Amasías. Un hombre pero responsable, un hombre entregado, un hombre de gran conocimiento, un hombre servicial, un hombre amoroso, pero todo lo hacía no para la gloria de Dios. ¿Saben ustedes que al Señor no le convencemos simplemente haciendo el bien? Al Señor no le convencemos simplemente haciendo el bien, porque Él ve para qué estamos haciendo el bien y por qué lo estamos haciendo. Muchas veces hacemos todas las cosas para querer alcanzar un puesto, un lugar, ¿o no? Digo, hermano, ahora ya soy anciano, ya acabaron las visitas. Todo lo hacía allí con los ancianos, pegado a ellos, mientras le decían que él ya era anciano. Y de ahí todo al olvido. Mire qué tremendo. ¿No creen que la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, aparece ahí en esa situación también? Todo lo hacían. Yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes tolerar a los que te dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has trabajado por amor de mi nombre. Pero en el versículo 4 el Señor dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, es triste trabajar duro. Mire, cuando alguien hace las cosas y no cuida su vida, hermanos, el Señor lo va a tratar.
Si hay pecado en la vida del creyente, Dios lo va a tratar. Todo pámpano que en mí, Dios va a tratar con él. Dios va a tratar con nosotros. Algo que veo de la disciplina de Dios, que Él no tiene preferidos. ¿Verdad que no? Él no tiene preferidos. Como oíamos, ancianos que hacen juicios, pero como allí, hermano anciano, le traje ahí una su gallinita. Ah, gracias, hermano. Y como dijo uno, ahí se acuerda también cuando ya estemos en el juicio, ¿verdad? Entonces, Dios no tiene preferidos. Él juzga el pecado donde lo encuentre. Y no le importa quién es. Si es el más viejo de la iglesia, Dios juzgará el pecado. Si es el más ofrendante, Dios juzgará el pecado. Hermanos, Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él nos va corrigiendo, Él nos va ayudando. Fíjese que el Señor muchas veces trató en una forma punitiva, en esa disciplina punitiva con algunos creyentes. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, quiero animarles a ver este libro de los Hechos. Hechos, bueno, la mayoría decimos Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y se podría decir Hechos del Espíritu Santo. Pero vamos a ver el libro de los Hechos. Vamos a ver el capítulo 5 de este libro. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué mentiste al Espíritu Santo y sustrajiste del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Bueno, aquí tenemos a Ananías, una pareja de esposos que dijeron: vamos a darle al Señor una parte, vamos a vender la heredad y le vamos a dar al Señor lo que cueste. Pero llegó el momento de que ya lo tenían, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir: yo le voy a dar 1000 quetzales a la obra del Señor, pero cuando ya tienen los 1000, dicen: no, mejor unos 500, ¿verdad? Y se queda con 500. Pero ¿a quién le está mintiendo? Le está mintiendo a Dios. Mire, muchas veces nosotros, cuando alguien muere en la congregación, tal vez un anciano, un miembro activo de la iglesia, y en el velorio ahí estamos, pasan los predicadores y dicen: bueno, el hermano era así, asá, y nunca supimos por qué causa murió espiritualmente. Nunca lo supimos. Ustedes saben que hay un hombre que Israel nunca supo su pecado y que Dios lo juzgó. ¿Saben cómo se llama ese hombre? Moisés. Moisés dice que él pecó contra Dios. ¿Cuántos pecados cometió que Dios no le perdonó? Uno.
un solo pecado, Dios no le perdona a Moisés. Y aunque Moisés se postra de rodillas, déjame entrar, déjame entrar. Dios le dice, no, levántate, no me hables más de este asunto, prepárame a Josué, él va a entrar. Dios quitó a Moisés de la posibilidad de llevar fruto. ¿Lo creemos? ¿O se perdió Moisés? Cuando murió se fue al infierno. No, Dios aplicó disciplina en él. La aplicó en Ananías y Zafira. Estaban en una iglesia que estaba produciendo fruto para Dios, pero los quitó de allí. Ya no más. Cuando no producimos fruto para Dios, esa es una investigación profunda del alma. ¿Estamos haciendo todo para el Señor? ¿Estamos trabajando para el Señor? ¿Ve Él en nosotros ese fruto de amor o hay mucho odio, egoísmo, envidias? ¿O acaso no? Uy, ¿a quién tienen ahí para dar los estudios? ¿Por qué no me eligieron a mí? O mejor a otro. Qué tremendo, ¿verdad? Esa envidia ahí adentro, ese odio que existe, ¿creen que es fruto del Espíritu Santo? No, esa es obra de la carne. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo quitará. Todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará. Muchas veces, hermanos, en la obra del Señor, en el trabajo, en la obra del Señor, hay cosas que nos impiden, ¿verdad? Pero el Señor nos va limpiando. ¿Cómo nos limpian? Bueno, dice que allá en el Medio Oriente la higuera la vid produce sus uvas. Y dice que cuando ven que la mata no está produciendo el fruto verdadero porque tiene allí muchas ramas secas, muchas ramas que no son fértiles, las van a cortar y a veces usan un cuchillo, ¿verdad? Para cortarlas. Pero mire, Dios quiere que aquellos pámpanos que están produciendo fruto, Dios los va limpiando. Primero, una limpieza de mente. ¿Verdad que muchas veces nos estorba cuando la mente se ocupa en cosas que no son de Dios? ¿Cuántas mentes llenas de chistes? Yo oí a un hermano predicar y puro chiste, en lugar de hablar de Biblia. Ahora hay, entre comillas, hermanos payasos. Así dicen algunos, los hermanos payasos. Pero mire, estas son personas que tratan la manera de usar lo humorístico para hacer reír a todo mundo. Pero el Señor nos va limpiando nuestro carácter, nuestra forma de ser. A veces somos muy toscos, ¿verdad? Muy ásperos, con la esposita a veces. Aquí en el púlpito es un amor, ¿verdad? Pero en la casa, ya vino ásperos, crueles. No somos, así como dice la Biblia, maridos, vivid sabiamente con vuestras esposas, considerándolas como vaso frágil. Ese fruto que Dios quiere ver en nosotros. Miren, hermanos, yo estoy seguro que cuando el Espíritu Santo produce el fruto
en la vida del creyente, el creyente dócil para que el Espíritu Santo trabaje en él. Oh, hermanos, muchas almas vendrán por esa conducta, por esa vida ejemplar. Estoy seguro por la palabra de Dios que el mensaje más convincente para ganar almas es una vida guardada, es una vida que produce frutos espirituales, es una vida llena de amor, es una vida de gozo, de paz delante de la presencia de Dios. ¿Cuántas personas han venido a Cristo por ver al creyente bien conducido? ¿O somos las piedras de tropiezo? ¿O somos las piedras de tropiezo en realidad? Hermanos, que el Señor nos ayude. ¿Qué clase de fruto estamos presentando delante de Dios? ¿Saben que somos los emisarios de esta verdad? Que somos los agentes de poder portar el fruto espiritual para que otros vengan. Mire, si aquí hubiera un ramo de uvas, ¿cuántos de ustedes corrieran a comerlas? ¿O cuántos corriéramos a comerlas? Todos, ¿verdad? Ricas las uvas. Mire, cuando el creyente está produciendo, es un fruto agradable delante de Dios, otros vendrán a gustar de ello. Estoy seguro que el ganar almas no es en sí el fruto, pero ese es el resultado del fruto. Ese es el resultado del fruto. Algunos creen que ganar almas, ese es el fruto del Espíritu. Pero el resultado del fruto del Espíritu es que otros van a venir, pero ese fruto lo vamos a producir todos nosotros en el amor del Señor. Me viene a la mente una alabanza, ustedes la saben. Si no estoy equivocado es el 389. ¿He de ir sin ningún fruto? ¿He de ver a Cristo así? ¿He de ir vacío? ¿He de ir sin nada? ¿Cómo estamos viviendo en la presencia del Señor? Estamos haciendo todo para envanecernos, todo para inflamarnos de mente, tener una mente esponjada, una mente que se llena de humo, que es como la espuma, creyendo que somos los más importantes. Cuando que el fruto que Dios espera es el fruto de adoración a su nombre. Que le adoremos, que reconozcamos que todo lo que somos y tenemos, todo viene de Él. Él en su carácter, bueno, creo que el Señor Jesús es el mayor ejemplo para la vida nuestra. Mire, cuando hay un fruto verdadero, hay humildad. Y el humilde, hermanos, hace todo para la gloria de Dios. No pretende quitarle al Señor ninguna gota de gloria, porque a Él le pertenece toda la gloria. No somos más que 4 cosas en la presencia de Dios. Primero, no somos más que la ignorancia y Dios es el sabio. ¿Es así? No somos más que la ignorancia y Dios es el sabio. No somos más que lo débil y Dios es el fuerte. No somos más que el barro y el Señor es el alfarero. No somos más que la criatura y Dios es el creador. Si estos somos delante de Dios y esto es Él para con nosotros, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. Que el Señor mire en nosotros ese fruto de amor, ese fruto de humildad, ese fruto de sumisión,
de tener una dependencia plena y una obediencia a su bendita palabra. Que el Señor les bendiga.